término, y cuando existía ya un término pariente en los estudios literarios, que es el término de ecocrítica, cuando buscaba foros en español donde poder presentar mi trabajo, no los encontraba más que en los congresos de historia ambiental. La historia ambiental como disciplina tiene ya varias décadas en inglés y en español. Existe una Sociedad Latinoamericana de Historia Ambiental que tiene su congreso también cada 2 años. Pero la anécdota venía a colación de que quiero proponer como parte incluso antes de que hable este panel, pero como parte de un tema de reflexión, una idea que como profesor de literatura no debería decir en voz alta, pero que es una pregunta que era recurrente incluso en esos congresos de historia ambiental. Y es parecida a la pregunta de Eduardo de la Mañana: ¿dónde está el Henry David Thoreau de la literatura latinoamericana? En Solcha, en la Sociedad Latinoamericana de Historia Ambiental, me preguntaban ¿dónde está el García Márquez del pensamiento ambiental latinoamericano? A lo que voy es que me parece que existe una tensión entre la expectativa de que las artes y la literatura están llamadas a una misión muy alta en términos de sostenibilidad y de resiliencia, que por alguna razón no cumple, porque pareciera estar preocupada en sus propias prioridades. Cuando tuvimos el panel con los escritores, me pareció percibir un poco también de esa tensión. Todos hubiesen estado felices que aunque solo uno modificara su conducta hubiese sido suficiente, y sin embargo, a lo mejor porque no es apropiado a la obra de cada uno de ellos, lo ambiental aparecía como algo muy fuerte, pero entre muchas otras cosas que constituye su literatura. Voy encontrando que hay un desencuentro de expectativas, de cómo cada quien entiende que debe ser esta misión grande a la cual las artes y la literatura están llamadas cuando se trata de soluciones ambientales. Más aún me ha tocado incluso estar en escenarios en donde la expectativa era además ¿y cómo vamos a medir ese impacto del arte o de la literatura? Vamos a hacer el assessment del impacto del arte, en donde la que quería dejar este problema sobre la mesa y cómo vamos a medir ese impacto del arte o de... Seguimos pensando en el panel anterior. Una de las estrategias es encontrar cierto pensamiento en la historia de nuestros intelectuales, de esos intelectuales cuya autoridad nadie pone en duda, como una estrategia para llamar la atención sobre problemas contemporáneos. Así que lo dejo sobre la mesa en la medida entonces que entramos a otro panel que tiene una lectura contemporánea de literatura latinoamericana, y a lo mejor es un tema que podemos retomarlo en las conclusiones. Muchas gracias. Entonces comenzamos con el panel 5, distopías que se repiten, con la energía del último envión del Congreso. Entonces, Miriam Carballo, de la Universidad Nacional de Argentina, presentará la representación de la crítica ambiental en textos de género distópico de la literatura argentina. Rachel Price, de Princeton University, Extracción y Abstracción. Gisela Jeffes, Rice University, Relatos del mal vivir en América Latina, Cuerpos inocuos y ecomutaciones. Y Pancho, no tengo un programa viejo. Pancho, no es el trabajo. Pancho Bustamante, Universidad de la República, Océanos, costas y animales humanos y no humanos en narrativas de la Tierra del Fuego. Ustedes, fantástico panel. Creo que está funcionando, ¿no? No. Hola, hola. Ahora sí. Bueno, como ya han expresado los anteriores presentadores, también agradezco la invitación a este espacio. La verdad es que me
sentido muy halagada y muy contenta de que este espacio esté funcionando en Uruguay, que no lo conocía y que me parece tan importante la función que están realizando. Bueno, yo voy a hablar sobre la representación de la literatura ambiental en un género distópico y voy a tomar dos textos de literatura argentina y planteándome una pregunta pensando en que el pensamiento ambiental en Latinoamérica estaba instalado por un largo tiempo en la literatura de protesta, y el emblema y un texto emblemático, yo pensando en esto también, esta pregunta que hacía Jorge, diría que es en las venas abiertas de América Latina, de Galeano. Entonces, pensando a dónde, si es que muta, esa manera de pensar el ambiente, pensé en algunas características que tiene esta literatura y que las tomo de Ana María Varas, que tiene un texto que se llama La sangre que se nos va, donde localiza este impulso ambiental en un tipo de producción postcolonial o decolonial, dependiendo de qué marco teórico tomen, y que es antihegemónica, contrahegemónica, y se caracteriza por equiparar la explotación de lo humano con lo no humano. Está la presencia de la naturaleza fuertemente asociada con la intervención colonial. Se focaliza en los aspectos de la naturaleza saqueada y principalmente focaliza o haya como responsable de esta preocupación ambiental en las maniobras extractivas de los poderes coloniales. Entonces, me preguntaba dónde va ese discurso ambientalista en la actualidad. Se fue. Bueno, para eso voy a tomar dos textos, como les decía, de literatura argentina, bien recientes. Uno es Un futuro radiante, de Pablo Plotkin, que es su primer texto, y Distancia de rescate, del 2014, de Samantha Schweblin. Nuevamente aparece la crítica social asociada con el entorno que está enfermo y empobrecido. Tiene un cierto carácter apocalíptico, ominoso y muy consciente de los riesgos, de los problemas ambientales, y son fundamentalmente textos narrativos distópicos de alguna manera. Bueno, antes que nada, entonces quería nombrarles algunos aspectos en donde podríamos asociar a estas preocupaciones dentro de lo que es el género distópico. Me parece que realmente esa sería más o menos la respuesta de esta pregunta que yo planteo. El género distópico es el espacio donde encuentran lugar para la discusión debido a las preocupaciones habituales del género distópico, que son los problemas sociales y la proyección de una sociedad donde hay características indeseables y de rasgos que se perpetúan, que están en la actualidad. Entonces, podríamos decir que ambos textos presentan esas características de sociedades indeseables y se focalizan en el rasgo particular que tiene que ver con los problemas ambientales y que como consecuencia traen problemas sociales. Hay algunas diferencias. Un futuro radiante trata el problema de una catástrofe ambiental urbana, mientras que Distancia de rescate habla del deterioro del ambiente rural. Les voy a decir algunas cosas sobre los dos textos, porque me parece que es importante para que después ustedes puedan seguir la presentación. Futuro radiante narra la historia de Buenos Aires sumido en el caos social debido a una catástrofe ambiental que ha tenido lugar recientemente. Sin grandes precisiones ni detalles, la novela de Plotkin refiere a la
ocurrencia de explosiones químicas sucesivas que la existencia de una nube tóxica que va cubriendo la ciudad e infectando las palomas, las cuales atacan a los seres humanos y los contaminan. La intoxicación alcanza proporciones masivas, al punto de que hay una gran ola migratoria que escapa, intentando escapar del desastre y huyendo hacia otros países de Latinoamérica. Por otro lado, se suscita el descontrol social, ya que la ciudad queda en manos de pistoleros, un grupo de lincheras, otro de ambientalistas y la autoridad de emergencia. La falta de energía, alimentos y de un orden normativo lleva a la sociedad porteña a la violencia generalizada y a la imposición de la ley de la selva. La narración es en primera persona y está focalizada en las experiencias de supervivencia de un ex financista y su hermano en ese mundo post-apocalíptico. Esto un poco nos recuerda a lo que estaba planteando, creo que era Patricia, esta sociedad donde se pierde todo tipo de normas y la violencia explota. El otro texto, Distancia de Rescate, narra la historia de Amanda y su hija Nina, quienes pasan unos días de vacaciones en un pueblo sojero del interior de Argentina. Allí conocen a Carla y a su hijo David, y aunque no inmediatamente se enteran de que David ha sufrido una intoxicación, presumiblemente por los agroquímicos del entorno, que lo ha llevado a la muerte. El texto incluye un rasgo inverosímil o fantástico, según la interpretación cultural que se realice de este lector, que refiere a la posibilidad de salvación de la intoxicación si se recurre a un procedimiento de transmigración. Ambos, David y Nina, se constituyen en sujetos transmigrados y de esa manera eluden la muerte y la enfermedad de manera parcial. Bueno, los conflictos de ambos textos derivan en crisis ambientales y ambos comparten también este carácter apocalíptico, donde se percibe que estos proyectos están llegando a su fin, e inclusive está esta tensión muy fuerte de pensar de que la naturaleza prácticamente en esa función de oikos, de protección como morada, es lo que pierde fundamentalmente en estos dos textos. La otra característica que comparten estos textos es la noción de post-naturaleza, una noción más complejizada de la naturaleza. Esa noción responde a pensar la naturaleza ya mediada por los medios, es decir, no hay una percepción directa de la naturaleza y esa idea de pensar la naturaleza como un espacio no intervenido, salvaje, libre, está desterrada en estos textos. Y otra manera en que está la naturaleza mediada por los medios es, bueno, primero es a través de los medios de comunicación y además es a través, pensándolo como que la tecnología cada vez más plantea las cosas que ya no se distingue la diferencia entre lo que nace y lo que se produce. Entonces en esa confusión también se va complejizando la idea de naturaleza. A modo de ejemplo, incluyo estas citas de Un futuro radiante para ver cómo la catástrofe se hace realidad cuando está mediada por los medios. Y allí, digamos, los personajes toman contacto con esta realidad de la naturaleza. Cito: nos despertó el sonido de la primera explosión. No sé cuánto tiempo habíamos dormido. Este es el protagonista y un acompañante. Pero el columnista afeminado seguía hablando y en ese instante interrumpió su discurso con un gesto de horror. Es decir, cuando el presentador advierte que está ocurriendo esta catástrofe, es cuando los personajes toman conciencia de este episodio. Otra de las citas dice: fue vendido como un episodio aislado, un accidente químico que dejó 135 muertos y obligó a evacuar Villa Inflamable. Estaba claro que a partir de allí respiraríamos un aire peor, pero nadie previó la cadena de sucesos que derivarían el éxodo, la cuarentena y el cierre de las fronteras. En el caso de Distancia de Rescate, en el personaje de Amanda, hay una sensación de que todavía se puede
percibir una diferencia entre el espacio rural y el espacio urbano, y ella expresa a David, este niño, que tiene que volver a la ciudad, pero advierte que es un espacio sucio, con mugre, un espacio contaminado. Y David, que ya está consciente de que ese espacio rural está contaminado con los agroquímicos, le contesta: ¿de verdad este sitio te parece mejor? Entonces, estableciendo esta diferencia de que ya no hay distinción, que no existen espacios no intervenidos. Yo estoy tratando de establecer esta herencia de esa literatura anterior, donde está muy asociado o profundamente conectado los problemas sociales con la representación de la naturaleza. Y en estas producciones también hay una traducción de esas preocupaciones sociales con una fuerte mirada sobre los problemas sociales. En un futuro radiante, principalmente, en realidad toda la novela trata de la descomposición social del orden, donde ya impera la violencia, y la descomposición social se debe a fallas humanas que han provocado estas distintas explosiones químicas. La violencia es el modo elemental de relacionarse, y quería incluir estas citas donde se advierte esta preocupación de la manera en que pueden sobrevivir estos personajes que están ocultos en distintas casas abandonadas y donde ya no hay alimentos y tienen que procurárselos al estilo de, si han visto la película de Mad Max, sería una cosa así, que no hay combustible y hay una lucha por esos elementos que son esenciales. Cito entonces de Futuro Radiante. La humanidad había vuelto a las cavernas y Dubi es el hermano del narrador, estaba emocionalmente mejor preparado. Yo tenía pasta de líder y ambición para salir adelante, pero aparentemente lo que se necesitaba en esta etapa de regresión era que todo te importara poco, y Dubi hacía eso mejor que nadie. Y en otra cita también de este mismo texto, la vida seguía sucediendo en lugares como estos: departamentos abandonados, bares que servían bebidas con la persiana baja, parques tomados por vagabundos y con comunas de ambientalistas armados con raros sistemas de defensa. De todos modos, el texto no plantea, el texto está en vías de, o la historia está en vías de que haya alguna recuperación de los espacios, pero el texto no plantea ningún tipo de crítica al sistema que ha propiciado estos problemas ecológicos, sino que pareciera que se va a reconstruir y reorganizar en base a ese mismo modelo del mercado, pero en manos de algunos grupos, como pueden ser el líder de los lincheras, un líder ambientalista, que son bastante corruptos, y los cuales están viendo de qué manera pueden dominar al resto de la población a través de drogas y de sustancias químicas que han quedado del orden anterior. Ese es uno de los ejemplos. Aguirre y Panzer son dos, Panzer es el líder de las lincheras y Aguirre trabaja para él. Eran dos aventajados en la cadena alimentaria del desastre, posibles aliados de un proyecto de poder que por el momento me resultaba indescifrable. El texto también abunda en estas expresiones, en metáforas que tienen que ver con cuestiones ambientales. Digo rápidamente lo de la instancia de rescate, que me parece una de las cosas que es bien interesante en la instancia de rescate, es que incluye otra mirada de lo que es la representación de la naturaleza, incluye principios de transcorporealidad, es decir, que está pensando en la materialidad, en la corporalización, la corporealidad, como un proceso que atraviesa distintos cuerpos. Por ejemplo, dejo la referencia teórica y me voy directamente a los ejemplos. El rescate de los cuerpos intoxicados por medio de la transmigración. Esto se piensa, estos niños mueren, pero
migran a otros cuerpos donde pueden seguir viviendo con una salud relativa. Entonces es un tipo de corporalización alternativa. También está la presencia de lo más monstruoso, todos estos cuerpos que están afectados, tanto humanos como no humanos, por la contaminación. En el texto se va analizando qué es lo que se concibe como monstruoso y qué es como consecuencia de un discurso de valores de una cierta cultura que los ve como monstruosos. Y lo más interesante es la metáfora de la distancia de rescate. La distancia de rescate es esa distancia que mide la madre todo el tiempo en relación a su hija para ver cuánto se puede separar para estar lista para rescatarla. Y ese es un hilo, y ahí está la otra metáfora interesante del texto, es un hilo invisible que une y que se va extendiendo a otras poblaciones donde esa distancia de rescate cada vez se hace más frágil, y ese hilo invisible está llegando a distintas localizaciones. Entonces, ese es el momento en que el texto en realidad también está hablando de la invisibilización de todos estos cuerpos que están transmigrados y que parecen como fantasmas en este texto. Bueno, las conclusiones son, justamente que en este tipo de texto me parece que ese pensamiento ambiental puede migrar en este género porque se interroga problemas sociales unidos a una nueva concepción de la naturaleza, en el caso de distancia de rescate está pensando otro tipo de cuerpos y de relación con el ambiente. Bueno, eso es todo. Lo que están armando el PowerPoint, quisiera sumarme a los que han agradecido a los anfitriones. Estoy muy feliz de estar acá, nunca había estado en Uruguay. Dos cosas antes de comenzar. Básicamente este trabajo, en la primera mitad voy a hablar de algunas ideas filosóficas que pueden unir la abstracción y la extracción. Y la segunda parte voy a mirar una serie de pinturas de un artista mexicano, así que para que tengan una idea de para dónde van. Y muchos de los que trabajan sobre el arte abstracto hoy en día, tarde o temprano caen en el lugar común de que lo que más abstracto hay hoy en día es la economía global, el capitalismo digital que se ha convertido en algo incluso más abstracto que el capitalismo digamos antiguo, ¿no? Para el crítico de arte Sven Lutikens, todo arte hecho en tales condiciones forzosamente se vuelve abstracto de cierta manera. El poder que los modernistas le daban al arte abstracto, esa distancia crítica de la representación que permitía cierta reflexión crítica, ya desaparece en un mundo tan abstracto en que el arte abstracto se vuelve mimético, ¿no? Pero hay otras formas de pensar la abstracción en relación a la economía política. En el último año o 2 años llevo tiempo trabajando con la cuestión del petróleo en el arte cubano y venezolano, en conversación con algunos colegas de la historia del arte. Cito acá un colega, Sean Nazorat Moncada, que sostienen que los íconos de la modernidad venezolana, por ejemplo, y cito, su fetichización de la abstracción, se construyeron en diálogo con, en gran parte debido a las circunstancias que generó la industria petrolera. Y en este ejemplo, él trabaja con la revista El Faro, que fue editada por el Creole Oil Company, que era un subsidiario de Standard Oil, y que tenía la fama de hacer como perfiles de los artistas modernistas venezolanos junto con información sobre la industria petrolera. Y quien dirigía la revista, la parte de arte, era Carlos Cruz Díaz, gran artista kinética, ¿no? Pero lo que a mí me interesa hoy es menos esa conjunción histórica de apoyo petrolero y arte abstracto, sino la cuestión filosófica, ¿no? ¿Qué es lo que une subterráneamente abstracción y la extracción que desde hace 15 años se ve tanto en América Latina?
La minería y el crudo podrían parecer opuestos a la abstracción de las monedas digitales o la economía global, donde el valor se transmite como bytes, data y algoritmos. Sin embargo, el trabajo sucio de la minería y la exploración petrolera es central en esa misma economía limpia y abstracta. Es más, tal conexión, y es un poco habló Elizabeth, entre materialidad cruda de la minería y abstracción del dinero, ha definido hasta ontológicamente las Américas. Y un nuevo estudio por Orlando Betancourt, que uruguayo por cierto, ilumina cómo las filosofías de la minería y la fe en el dinero sostuvieron la filosofía imperial ibérica. Y cita a Francisco de Vitoria, y el argumento de Vitoria es como central al libro de Betancourt, que es que Vitoria se acudía a una filosofía aristotélica que veía en la materia era inferior a la forma, superior, y eso fue análogo para Vitoria para pensar las Américas. Las Américas eran materia bruta inferior al gobierno ibérico, ¿no? Entonces, trabajaban en su filosofía de las minas, también una filosofía política sobre la subjugación de los indígenas. Pocas veces han sido tan claramente vinculadas las reflexiones sobre forma, como escultura, y las filosofías imperiales, y las teorías sobre metales por debajo de la tierra. Y trabajo, por ejemplo, con también José de Acosta en Historia Natural y Moral de las Indias, y dice, y cito a Betancourt, el cambio de valor de uso, los metales que servían un fin instrumental, al valor de cambio universal, el dinero como tal, fue el resultado de los procesos de abstracción en que el dinero, la moneda, retroactivamente configura las presuposiciones metafísicas que usaron para justificar el verdadero propósito del imperio. Si las teorías de la minería y los metales así estructuraron las del imperio, la exposición de 2010 del principio Potosí, cómo podemos cantar el canto del Señor en tierra ajena, tomó como premisa que el patrón fundado con Potosí continuó hoy no solo en la exploración minera, sino también en, digamos, el modelo de las fábricas en China. Como escribe Silvia Rivera Cusicanqui para el catálogo del principio Potosí, y aquí les doy unas imágenes de la exposición. Dice Cusicanqui, ese principio es a la vez la persistencia de la expropiación y la persistencia de otras maneras de organizar el espacio y el tiempo, visible en el arte barroco andino y también en el arte contemporáneo. Y eso concuerda en cierto sentido con cierta historia económica revisionista que dice que la economía global en que China remonetizaba desde papel a plata requería la plata de Potosí, ¿no? Y de nuevo es China, un poco la economía china, la que está impulsando esa atracción. Entonces hay algo que nos está remitiendo al siglo XVII, pero ¿qué es lo que realmente pueden compartir la estética contemporánea con ese momento fundacional del siglo XVII? Veamos los términos en juego. La abstracción viene de abstraerse y la abstracción de extraerse. Aquello quiere decir llevar de a y hasta sacar de ex. En 1908, Wilhelm Furtwängler, crítico de arte, surgió en Abstracción y Naturaleza. Él fue el primero como pensar la abstracción. Que el propósito de la abstracción era, y cito, arrancar el objeto del mundo externo de su contexto natural, de su flujo perpetuo, purificarlo de toda su dependencia en la vida, o sea, de todo a su alrededor. Si así se piensa la abstracción, ¿cómo se concibe la extracción? El filósofo Michael Marder indaga en las ontologías del concepto de la energía heredada de los griegos, influyentes hoy día. Este es el libro que salió este año. Y lo que quiero subrayar acá es que la idea de energía, de extracción, es un poco parecida a la idea de abstracción. Michael Marder distingue entre dunamis, energía potencial, y energía actualizada. Y dice, dunamis es
dinamita es la imagen inconsciente de la energía que llevamos arrimada en nuestra psique. Para obtenerla debemos extraerla, arrancarla de lo demás, humano o no, animado o no, al costo de su interés. Mientras que la abstracción artística sacaría los objetos del flujo contaminante para restaurar una esencia, una purificación, una idea de la energía como dunamis, potencial, imagina la energía como una pepita que se puede extraer de su cáscara, menos una purificación que una liberación o revelación, como la de una figura oculta en un bloque de mármol. En el derecho minero, el suelo también es definido como la parte exterior de una corteza, mientras que el subsuelo es lo no visible, la parte interior del mundo. La abstracción trae a la superficie la interioridad y la vuelve a esconder. O sea, se lleva el oro, por ejemplo, a Fort Knox, donde subyace una economía ya ni siquiera ligada al oro, al estándar oro, y sin embargo ese valor oculto se mantiene y mantiene la economía. Estamos pues abstrayendo desde o hacia algo, quitando metales del subsuelo o retirándonos nosotros de la tierra hacia una ventaja sublime. Y el crítico que cité al principio, Lüttiken, anota que estas sutilezas ya estaban presentes en 1917, cuando Mondrian escribió que la vida se vuelve cada vez más abstracta, pero diferenció entre el abstracto absoluto y lo natural o concreto real. Y para Mondrian, la abstracción era llegar a un lugar más alto, más sublime, y lo concreto era más degradado. Pero hoy, dice Lüttiken, tal vez tenemos que abstraernos o extraernos de la abstracción. Pero hoy quisiera pensar esas dos cosas, ¿no? Tanto la abstracción o dunamis como la abstracción en unas obras de arte como intentos de pensar la contemporaneidad. Aquí no se ven súper bien, pero son obras de una artista mexicana, Sandra Valenzuela, que se llama Black Oil Paintings, pinturas negras al petróleo. Y ella dice que quiere pensar la historia del monocromo negro con relación al petróleo. La serie incluye cuadros de negro sobre negro de los logotipos de Shell, Pemex, Petrochina y otras empresas petroleras. A ver si otra imagen. Eso es Petrochina, Pemex y no sé cuál es la del fondo. Estas pinturas abordan la centralidad del petróleo en ambos sentidos. Primero como tema y segundo como el material con que trabaja con vinyl sobre Trovicel, PVC, ambos son materiales derivados de hidrocarburos. Pueden ser leídas en diálogo con la serie de hidrocarburos de Minerva Cuevas. Eran citas de Valenzuela, que otras obras abstractas negras que le inspiran. Eso es Minerva Cuevas, quien trabaja con los emblemas de la empresa petrolera Pemex, o con la serie Príncipe Negro del venezolano Rolando Peña. Por otra parte, los logotipos petroleros ya tienen una tradición en el arte latinoamericano. Recordemos que el logotipo y nombre de un aceite producido por Petrobras, Lubrax, por ejemplo, fue diseñado por Decio Pignatari, uno de los miembros del grupo de poesía completa Noega Andrés. Otro brasileño, Vladimir Díaz Pino, creó un catálogo exhaustivo de logotipos brasileños que intentaba vincular los logotipos con alguna relación prehistórica con la tierra. Bien, entonces Valenzuela está trabajando en esa tradición de petroarte. ¿Y qué es su interés en la relación entre lo negro y la abstracción? Porque le interesaba particularmente el papel de la pintura negra o el monocromo negro. Lo negro del petróleo sí, o tal vez cabe recordar que, cito, la oscuridad perpetua fue el término que usó Acosta para describir la vida en las minas de Potosí, condiciones inhumanas que eran las condiciones de posibilidad para la producción del dinero como mercancía. Y voy
voy a saltar un poco. En los últimos pocos años ha habido todo un discurso en el mundo de arte sobre justamente la cuestión de la negrura y la abstracción. Hubo una exposición en 2016 que se llamaba La negrura en la abstracción, y hubo un ensayo importante del crítico Fred Moten, El caso de la negrura. En ambos casos se están intentando vincular la historia de lo negro en el monocromo con la vida social de la diáspora afroamericana y pensar esa cuestión en conjunto. Y como también saben, en 2015 investigadores rusos descubrieron bajo la pintura famosa del cuadrado negro de Malevich un chiste racista, ¿no? Que decía lucha de negros, una cueva oscura. Esa cita después, resumiendo cuentas, se debe a otro francés anterior, que a su vez cita a otro francés hasta 1880, en que monocromos negros están presentados como imágenes de gente negra luchándose. No tenemos que resolver si era o no Malevich, hay mucha evidencia que no lo fuera, pero sea como sea, ahora el cuadrado negro entra en conexión con la historia de la esclavitud racializada. Y Kusikanji también señala la conexión entre la extracción de la labor humana y la de la tierra, nombrando la trata transatlántica el principio colonial por excelencia, la creación de una subjetividad localizada a los límites de la condición humana. ¿Acaso hay un vínculo necesario entre la abstracción y la abstracción? En ningún sentido, pero hay conexiones históricas del tipo que ilumina tan hábilmente Betancourt. Y existen otros. El hecho de que, por ejemplo, en Colombia y Brasil, los esclavos africanos fueron usados principalmente para trabajar en las minas de oro. La esclavitud racializada también se vincula a cierto principio Potosí a través de las cuestiones de escala. Hace un mes, ya voy terminando ya, escuchaba al exministro de Asuntos Indígenas en Bolivia, Ricardo Cayo Ortega, sobre la exploración petrolera y de minas. Y él llamó la atención a cierta estética de la mina de tajo abierto, ¿no? Open pit mining. Una estética que él llamaba un daño sublimizado, que podemos pensar también en una estética abstracta. Y creo que la cuestión de escala, sea de extracción, sea de monocultivos, vincula esa explotación humana con la explotación minera. Ya no una subjetividad localizada, como decía Kusikanji, sino deslocalizada, desubjetivizada. Y es lo que comparte un poco las imágenes de las minas, ¿sí? Potosí y las plantaciones. Bueno, yo también me voy a sumar a los agradecimientos y todas las personas de Sahara que hicieron esto posible. Y bueno, mi ponencia va a dialogar mucho con la de Miriam, así que tenemos mucho para hablar después. Este trabajo es un proyecto más amplio y para esta presentación, por cuestión de tiempo y espacio, voy a solamente limitarme a 2 ejemplos. Número 1. Voy a comenzar con lo que creo es el giro rural que ha surgido en la literatura argentina reciente. En los últimos años se viene produciendo una escritura, y me atrevo a decir, una filmografía, cuyo espacio privilegiado es el campo. La Pampa, espacio que alberga en el imaginario argentino de debates sobre proyectos de constitución nacional, a tradiciones y herencias en disputa, adquiere a comienzos del siglo XXI los rasgos de un espacio reconfigurado y resemantizado. Algunos ejemplos de este fenómeno son las novelas de inauguración de María Inés Krimer, El viento que arrasa, de Selva Almada, La omisión, de Gabriela Mazú, Mátate, amor, de Ariana Harwitz, Estancia de rescate, de Samantha Schweblin, y Las estrellas federales, de Juan Diego Incardona, entre muchas más. La novela de Pedro Mayral, El año del desierto, de 2010,
prefigura algunas cuestiones que se harán más visibles en la escena cultural argentina reciente. Me refiero con esto a cierta disolución de dicotomías clásicas que enfrentaban espacios e ideologías de manera antagónica. Y acá pienso también en Josefina Ludmer, en sus ideas, en sus islas urbanas, y que así como para ella la ciudad se barbariza, borrándose fronteras espaciales, asimismo el paisaje rural debiera un espacio ya no salvaje, sino domesticado por el uso ilimitado del monocultivo, ya sea de la soja o del trigo, y por la práctica y el uso del suelo pampeano como laboratorio artificial donde la economía global de un Estado en creciente desregulación interviene objetivándolo. La protagonista de la novela de Mayral, María Valdés Neyland, narra su experiencia a lo largo de un año durante el cual Argentina es arrasada por un fenómeno extraño al que llama la intemperie. Se trata de un fenómeno de involución donde el tiempo corre hacia atrás y así María se cruza, por ejemplo, con eventos, lugares y figuras del pasado, mientras que aquellos símbolos de civilización y progreso tan visibles al comienzo del relato comienzan a evaporarse. Con esto me refiero específicamente a la disposición urbana de Buenos Aires, su economía capitalista y una tecnología al servicio de las grandes compañías extranjeras. María tiene que luchar para sobrevivir en un ambiente cada vez más hostil en el que se encuentra a merced de las inclemencias de la naturaleza y la voluntad de los hombres. Algunos trabajos críticos recientes, como el de Lucía de Leone y el de Dinora Escocio, abordan la transfiguración del paisaje natural, específicamente el espacio rural, en uno atravesado por lo que Lawrence Welk definió como una discursividad tóxica. Welk remite el origen del discurso tóxico contemporáneo a la novela de Rachel Carson, Silver Spring, de 1962, cuyo primer capítulo, A Fable for Tomorrow, introduce, en palabras de Welk, uno de los motivos discursivos claves para comprender esta idea de toxicidad. Esto es, un pueblo en el corazón de Estados Unidos despierta un día a una primavera carente de pájaros e insectos. Se trata de un pueblo ficcionalizado, pero que, para Carson, tiene su contrapartida no solo en Estados Unidos, sino en cualquier otra parte del mundo. Un espectro nefasto que se arrastra de manera inadvertida, tragedia que puede transformarse en una realidad cruel y de la cual es necesario tomar conciencia. Eso es una cita de Carson. Como es bien sabido, la invectiva de Carson fue entonces contra el uso de DDT, que es tricloroetano, como así también otros pesticidas cuyos efectos, tanto en la flora como en la fauna, han dejado una marca indeleble. Pero, ¿cómo aparecen entonces representado el campo, el campito, el paisaje rural, la pampa, en este nuevo régimen narrativo? ¿Qué rasgos específicos emergen como correlato de la implementación de políticas neoliberales en un espacio que ha servido como reservorio simbólico de deseos y proyectos, sitio de disputas culturales? Y más aún, ¿qué aspectos adquieren los cuerpos que se desplazan por esta zona de borradura? ¿Cómo es su fisonomía? ¿De qué se compone? Número 2. En el paisaje rural local, esta toxicidad discursiva se articula a partir de la emergencia, cada vez más prominente, de los agroquímicos. Como sugiere De Leone, el cultivo de la soja transgénica se convierte tanto en negocio rentable, monopólico y cortoplacista, como en causante de problemas medioambientales y de salud colectiva, rediseñando el uso de la tierra fértil, las relaciones interpersonales y afectivas, las prácticas y la movilidad social, como pueden ser el desempleo y las migraciones, y estableciendo nuevos repertorios temáticos. Es un paisaje en que la soja se encuentra modificada genéticamente, lo que da lugar a un cultivo inmunológico en cuanto a su capacidad de tolerar tanto los insecticidas como herbicidas, los que refuerzan su intensidad en la medida en que el cultivo se vuelve más resistente. El paisaje, a su vez, se modifica a través de la deforestación para el cultivo, transformando el espacio físico
y contaminando el agua, la tierra y el aire. Hablamos de un espacio rural que, en palabras de Sarmiento, carecía de red pública y constituía en la disyuntiva decimonónica el espacio de la barbarie, donde habitaba la naturaleza salvaje y el llano inculto. No existen allí, dirá Sarmiento, vestigios de civilización, ya que se trata de un espacio gobernado por el predominio de la fuerza, la preponderancia del más fuerte, la autoridad sin límites y sin responsabilidad de los que mandan, y la justicia administrada sin formas ni debates. Este espacio rural, en suma, que forja una genealogía literaria, histórica, cultural, la que regresa una y otra vez en el imaginario argentino, ya sea como conjuro contra la civilización, como conjuro contra los inmigrantes, como conjuro contra la ciudad o como repositorio de una nostalgia y lamento por un pasado cada vez más inexistente, y piensen en Don Segundo Sombra, de Ricardo Buraldes en 1926, es ahora el espacio en que se aloja una violencia refractaria, invisible y lenta que desestabiliza metáforas nacionales, proponiendo imaginarios alternativos, como así también imprecedentes. Número 3. En este contexto me voy a referir a dos relatos: Estancia de Rescate, que acaba de analizar Miriam, y Las Estrellas Federales de Incardona. El primero, de Samantha Schweblin, narra la historia de Amanda y su hija Nina, quienes vienen de la ciudad a pasar el verano en el campo, y la de Carla y su hijo David, quienes residen en el espacio rural, donde David ha sido envenenado antes del presente de la narración y cuya historia a través de Carla dispara la acción. No solo David se ha contaminado por su contacto con el agua de un arroyo en el que se presume se desechan herbicidas y pesticidas, sino que los envenenamientos ocurren con frecuencia, apropiándose en el texto del cuerpo de Amanda y su hija Nina. El diálogo con David, que abre el relato en la primera página, describe los efectos del veneno como gusanos. Gusanos en todas partes. El cuerpo de Amanda, recostado, tendido, es un cuerpo inmovilizado y que no responde. Como el de los caballos, los patos, el perro u otros animales de los alrededores, el cuerpo de Amanda se inserta en un campo rodeado de sembrados, en cuyo pueblo los niños se concentran en una salita de espera de un hospital precario, sin médicos, para recibir atención en un momento en que ya, cito, no pueden escribir porque no controlan bien sus brazos, su propia cabeza, o tienen la piel tan fina que si aprietan demasiado los lápices, terminan sangrándole los dedos. Fin de la cita. Esta historia de cronologías alteradas, donde pesticidas como diacinón y malatión y herbicidas como glifosato se infiltran a través de todos los canales vitales para la sobrevivencia humana. Esto es, el aire a través de las fumigaciones, el agua a través de los desechos y el pasto que contiene y absorbe los rocíos diarios. Se introducen, repito, los cuerpos de los personajes, alterando las fisonomías físicas, el paisaje y el entorno construido, desnaturalizándolos. Allí, los chicos son extraños. Muy pocos nacen sanos y tienen deformaciones, como por ejemplo, no tienen pestañas ni cejas. La piel es colorada y escamosa también. El cuerpo de David, a pesar de ser tratado por una curandera local y atravesado esta transmigración que había mencionado Miriam, deviene una monstruosidad. Una aberración causada por la máquina implacable e invisible de un capitalismo salvaje, y nótese que aquí es donde se alojaría lo salvaje, y ya no en la naturaleza sarmentina, que empuja de manera indiscriminada humanos y no humanos hacia un abismo de mutaciones y cuerpos poseídos. De manera similar a la novela corta de Incardona, los mutantes, así son llamados desde el comienzo, forman parte de una casta circense que habita la provincia de Buenos Aires. La novela alude al fenómeno que, como la intemperie de Mayral o la presencia de los gusanos en Schweblin, ocurre de manera inesperada, aunque cito, no se sabe si las semillas ya estaban esparcidas desde antes o si el viento matancero las levantó, desterrándolos del campito. Fin de la cita.
Así, el fenómeno crea las condiciones favorables para que una plaga de poinsettias o estrellas federales cubra la vasta zona de Villa Celina con un rojo furioso o punzón. Se trata de un espectáculo apocalíptico que no solo anuncia la presencia esperada de un hongo nuclear, sino además la llegada de las criaturas más fantásticas del mundo, el circo de las mutaciones. Vale aclarar que el fenómeno se produjo en 1989, ¿no? Año clave en cuanto se inicia la presidencia de Carlos Saúl. La presencia del fenómeno, el narrador protagonista, durante la presencia del fenómeno, el narrador protagonista busca refugio bajo la carpa del circo y es allí donde consigue empleo trabajando para el hombre regenerativo de la tablada, un hombre que se corta sus propios miembros y los cuales los vuelven a crecer como si nunca los hubiera perdido. Pero el desastre ambiental deviene con la llegada de una lluvia de ácido sulfúrico, con explícitas referencias a la lluvia de fuego de Leopoldo Lugones en su cuento homónimo. Las nubes saturadas de dióxido de azufre y que forman arcoíris petroquímicos acechan el conurbano bonaerense derritiendo a su paso casas, parques, personas y animales. Este fenómeno tiene un origen claro. Se trata de gases escapados de los depósitos sin mantenimiento, de los tanques abandonados por las empresas, de las fugas del cementerio de fábricas, es decir, los desechos industriales que han sido parcialmente desmantelados y que transforman las poblaciones aledañas en sociedades de riesgo, siguiendo la denominación del sociólogo alemán Ulrich Beck en su libro de 1986. Como en El año del desierto, las novelas de Schweblin, en Cardona, apelan alegóricamente a un fenómeno que acecha a los personajes, arrasando con él los contornos espaciotemporales que dividen, fragmentan y clasifican orígenes, clases, géneros y razas. Un fenómeno cuya escala escapa a fronteras tradicionales, podríamos decir fronteras modernas. 4. Para concluir. En Hyperobjects, Tim Morton refiere a los hiperobjetos como objetos que, por su inmensidad, trascienden la especificidad del tiempo y el espacio y pueden abarcar desde emisiones en la atmósfera y océanos hasta el uso global de pesticidas en la industria agricultora de exportación. Son hiper en cuanto no permiten una división clara entre lo global, lo local y el cuerpo. Esos hiperobjetos a los que refiere Morton emergen en un momento de crisis ecológica y borran fronteras materiales, espaciales y temporales. A una naturaleza objetivada se suman cuerpos objetivados, cuerpos expuestos y vulnerados por estos hiperobjetos a través de un proceso que Rob Nixon definió acertadamente como de violencia lenta. En un momento en que la misma noción de futuro se abre a especulación, ¿cómo se inserta el cuerpo subjetivo en este mapa donde la degradación ambiental se permea hasta transformar la misma corporalidad en una mutación? Deformidades, aberraciones, otredades que emergen discursivamente atravesando el espacio del mundo natural, dividiendo y separando cuerpos sanos y enfermos. Frente a esta crisis ecológica que la modernización ha desatado y continúa haciéndolo, ¿podemos hablar de una crisis corporal? Entendiendo que, como se ha argumentado en algunos trabajos provenientes del área de la nueva materialidad y la justicia ambiental, ¿nuestro cuerpo constituye el primer medio ambiente? A la pregunta respecto a la redefinición de las relaciones entre sujeto y su hábitat, me gustaría proponer, quizá tentativamente, que los cuerpos receptores de una naturaleza devenida mero recurso económico consisten en metáforas horríficas de la continua explotación agricultora, minera, petrolera, floricultora, nuclear, entre muchas más, de un mundo natural que también se ha ido reconfigurando. Tanto la novela de Juan Diego Cardona como la de Samantha Schweblin anticipan a través de la transformación y mutación de cuerpos variados, jóvenes y viejos, femeninos y masculinos, humanos y no humanos, la degradación de estos últimos en cuanto a la última frontera de la contaminación ambiental, ya sea por medio de la polución urbana como de la utilización de los agroquímicos en la producción agrícola del espacio rural contemporáneo. No solo se redefine la relación del sujeto con su entorno natural, sino que es el paisaje, como el mismo cuerpo, el que da cuenta de esta metamorfosis.
cuerpos en suma asediados por enfermedades respiratorias, jaquecas, cáncer, etc., incapaces de reproducir y que por lo tanto abortan la idea misma del futuro. Cuerpos que exacerban las especulaciones apocalípticas que la era del antropoceno nos advierte y por lo tanto que encarnan la aberración misma de una intervención humana en el marco más amplio de la historia. Muchas gracias. Yo con más razón me sumo a los agradecimientos por las invitaciones, por los que me permitieron estar acá porque fui el último, aunque no fuera mi intención, pero estoy muy contento de estar acá y agradezco que me hayan incluido en este encuentro. Bueno, voy a hablar de Tierra de Fuego, que uno piensa que sería una región muy lejos, ¿no? De donde yo vivo y me encuentro y estamos, ¿no? Nada menos que 3.379 kilómetros, ¿no? Hay un espacio enorme de agua que crea allí algo que no es tan lejano. En los tiempos coloniales, la ciudad de Montevideo, el apostadero naval que tenía España en la ciudad de Montevideo, tenía competencia jurisdiccional sobre esa tierra. No tenía casi jurisdicción territorial, llegaba acá apenas hasta las sierras de Maldonado, no llegaba ni siquiera a Colonia en el otro sentido, pero sin embargo llegaba a miles y miles de kilómetros hasta las Islas Malvinas y más al sur. Bueno, esa Tierra de Fuego es un lugar místico, ¿no? Una tierra del fin, un Finisterre moderno. Había un Finisterre en Galicia, ¿no? Medieval, y acá es un Finisterre moderno, y que incluso dio origen al mito de la ciudad de los Césares, una especie de Eldorado entre hielos, entre los cuales había ahí los tesoros que no se habían encontrado nunca en el resto del continente. Podría estar acá, y todavía en el siglo XVIII se estaba buscándola. Es un lugar, como sabemos, de gran interés económico y estratégico, donde chocan entre sí poderes coloniales y neocoloniales. Es una zona es un corredor de navegación bioceánica, Atlántico-Pacífico, binacional, Argentina-Chile, internacional, no solamente por la presencia británica, sino hasta por navegación de muchos países del mundo, por ejemplo, pesca y hasta piratería, pesca de caza, mejor dicho, de ballenas. Es un lugar de guerra, alguna prevenida como la del Beagle, del canal de Beagle por mediación papal, y otras declaradas como la de las Malvinas o Falkland. Y bueno, y hablamos de narrativas. Este señor Benjamín Subercaseaux, conocidísimo por esa obra de Chile o una loca geografía, es el que inicia el mito del niño Yarán, que vamos a ver quién se llama Jerry Button, ¿no? Con esa riqueza, este hombre leyó prolijamente todos los relatos del capitán Fitzroy, y a partir de eso hace una voluminosa novela. El otro
que voy a tomar yo, pero son muchos más, ¿no? Dice Eduardo Belgrano Rawson, ¿no? Dos apellidos sugestivos, Rawson en el sur de Argentina. Este hombre es puntano, escribe una novela muy, pero muy interesante y fuerte. No puedo. Algo pasó. Ahí tenemos poesía. Bueno, es una novela que se saltea, o sea, presupone todo un ciclo del cual ahora voy a hablar, ¿no? Pero sin embargo, ese ciclo es un ciclo con un basamento histórico, ¿no? De 4 muchachos, niños, indígenas, fueguinos, y después todo el drama de las poblaciones australes fueguinas, está así presente, ¿no? La penuria, la extinción de los animales, el exterminio de los humanos, que ¿no? se pagaba una libra esterlina por la mano, la oreja, qué sé yo, de los indígenas, por los testículos, qué sé yo. Después la mortandad por las pestes comunes, ¿no? La gripe, pero también la violencia, el hambre, el acoso, las violaciones de los indígenas, todo eso está presente. Pero hay una gran imprecisión, porque Belgrano, por ejemplo, borra y cambia los nombres, sustituye los nombres, por ejemplo, de las etnias, ¿no? Sin la imprecisión geográfica, cronológica, etnográfica, como si él quisiera no eludir el realismo para contar de una manera más efectiva. El otro es Leopoldo Brizuela, que sobre todo escribe en el 99 Inglaterra una fábula, en el cual también confluye allí la realidad de los del drama del exterminio y de la extinción, sobre todo de los habitantes fueguinos, junto con una idea loca, a veces un discurso delirante, exasperante, que uno no sabe a dónde va, que es la historia de una compañía que tiene también el respectivo nombre de The Great Will, ¿no? La gran voluntad o el gran Guillermito, que es Shakespeare, una compañía que sigue la herencia shakespeariana y representa sus obras, especialmente la última, The Tempest. Y bueno, van haciendo una performance flotante de puerto en puerto hasta que un buen día deciden enfilar hacia el Cabo de Hornos, hacia el fin del mundo. Y allí chocan con los últimos momentos del exterminio efectivo, que es a principios del siglo, de los últimos indígenas onas, ¿no? Y bueno, y con un desastre que es inevitable. No lo logran salvar. Ahora, el archipiélago de Tierra de Fuego, que es la Isla Grande que también está compartida, ¿no? Y que nos habla de los aspectos conflictivos, ¿no? Como Santo Domingo dividido entre Haití y República Dominicana, ¿no es cierto? De choque, en este caso, entre Argentina y Chile, y a su vez todo el laberinto de islas, de canales, entre cruzamientos entre la costa
y las grandes paredes de roca y los ventisqueros, o sea, el agua que cae, las estaciones de las lluvias permanentes. Bueno, en ese mundo viven por lo menos 4 etnias, que después me referiré a 2 más notorias, que son un poco las que movilizan estos relatos, que son los yámanas o yaganes, que son los más al sur, ya prácticamente de Cabo de Hornos, ¿no? Al sur de la isla de Tierra de Fuego, de Isla Grande, que, bueno, son los habitantes de los canales, recolectores, cazadores, las mujeres tienen un papel importante, pero no importante como siempre, para el mantenimiento de la vida material, porque son las que manejan las canoas, las que se lanzan a bucear y a sacar los mariscos, y mantienen el fuego, mientras que los hombres cazan, y lobos marinos y bayas y recolectan. Los otros, los zonas o selknam, también se les llama, viven más bien en el territorio del norte, y son los que cazaban los banacos y que finalmente terminaron recluidos en una misión de salesianos. Hay un solo del choque también de misiones salesianas y de misiones anglicanas, ¿no? Eso se ve muy bien en Fuente. Bueno, la historia es que están los viajes del Beagle. El capitán Fitzroy tuvo 2 viajes en un largo periodo, ¿verdad? Con el fenómeno estratégico del levantamiento hidrográfico y costero. Y en el interín es que se topa con estos 4 muchachos y se los lleva para Inglaterra. Este es el segundo viaje en el cual los trae de vuelta. Trae 3 porque uno se murió. Y bueno, y allí van, en el segundo viaje del Beagle, el primer viaje, como digo, a la vuelta se los llevó, y el segundo los trae de nuevo porque tienen la idea de que van a ser los pioneros, sobre todo Jerry Button, el pionero del proceso de evangelización, pero que implicaba también la culturización europea. Entonces Fitzroy, que es un hombre importante, bueno, cumple con ese designio, lleva en el segundo a Darwin, ¿no? Pongo ahí los 6 meses que estuvo Darwin. Darwin capaz que estuvo acá, no sé si te habría sentado, pero estuvo en este territorio, y luego decía que quería ver la tina que hay en el museo. Tuvo pan de azúcar, y todo por acá. Sí, sí, pan de azúcar y todo por acá. No, por supuesto. El pan de azúcar estuvo en el... Sí, pan de azúcar, sí, está todavía la placa donde estuvo. Después. En el museo hay una tina que se bañó, ¿no? No está alumbrada a pesar de los casi 200 años. Así que Jerry Button estuvo por acá, chocaba con Fitzroy, sobre todo el tema él cuenta el tema de la esclavitud, que vivió en Brasil, era muy escéptico, solo pone, sobre todo en su novela, sobre los planes evangelizadores, culturizadores del capitán. Describe muy negativamente a estos 3, en ese entonces, muchachos. Y bueno, esos son los 4 fueguinos, ¿no? Y van a ser de la hija de pioneros. Fíjense los nombres. A Jerry Button le ponen así porque lo compran por un botón de nácar del uniforme. A Fuegia, que era Ona, ya no era Yagan, los otros 3, le ponen ese nombre porque Fugia Vázquez, un marinero, porque él tenía la habilidad como una mujer, sabía hacer canoas en forma de canasta. El otro, York Minster, era alto como la catedral de York. Y Boat Memory, porque lo atrapa en la persecución de una chalupa robada, ¿no? El que Felipe se murió después que le dieron la vacuna antivariola en Inglaterra. Bueno, Jerry Button tiene una vida
no tengo tiempo, Elizabeth no me deja contarles toda la historia. La Odisea, el título propio de Odisea, ¿no? ¿Verdad? De volver a casa como el héroe homérico. Y bueno, un año, fueron presentados a los reyes estos muchachos, y los reyes parece que se divirtieron mucho, volvieron cargados con regalos como teteras, botes para tener mermelada, etc. Bueno, todo eso lo aventan, los intentos de utilizar a Jamie Button fueron fracasando como misionero. Él inmediatamente perdía sus ropas, se embadurnaba con grasa de lobo y andaba desnudo, con unos pelos largos, qué sé yo. Y después se capitaliza todo el sistema, porque así como van a ver después, prácticamente al mismo tiempo, las empresas que colocaban acciones en bolsa, las empresas laneras, o sea, empresas ovejeras en Londres, también la sociedad misionera patagónica actúa como un directorio con accionistas, etc. Y entonces empiezan a tener, se llevan fueguinos a una isla alejada de las Malvinas y los vuelven a los 6 meses, pero en la tercera se produce así un levantamiento, del cual no sobrevive ninguno de los blancos, y el único sobreviviente acusa a Jamie Button. Jamie Button es llevado nuevamente, o más que llevado, es una posición ambigua, accede a declarar en Malvinas, no que fuera preso, necesariamente juzgado, ¿no? Y bueno, y lo declaran culpado, ¿no? Libre de culpa. Al final, según cuenta un descendiente de los Thomas Priest, un muchacho que se queda en la zona, y que le debemos a él un diccionario de 30.000 palabras yaganes. Cuenta que un hijo de Jamie Button fue a Londres, y le llamaban Three Boy, ¿no? Pero ya su padre había muerto. Eso es todo lo que sabemos. Ahora, los temas ya los he planteado, ¿verdad? O sea, la matanza de los animales que es paralela, precede, ¿verdad? Va siguiendo un mismo recurso, ¿no? Borrándonos las ballenas, los lobos, los pingüinos, los curulos, que son como unos roedores, ¿verdad? La competencia entre guanaco salvaje, ¿no? Que cazan los indígenas y las ovejas. En algún caso se noveliza y se ficcionaliza el que sacrifiquen un carnero fino, importado de Inglaterra para comer, y eso desencadena el odio de los colonos, ¿no? Blancos, criollos y algunos de origen. Menos 2, creo que me faltan 2 minutos, o que ya me pasé 2 minutos. Sí. Qué rápido. No, lo último. Digo que hay, lo leo, ustedes también pueden leerlo, pero yo reflexiono por esto, porque todo este tema de nos llega, que el Ara San Juan, que la Bahía de San Julián, bueno, todos esos territorios que no están lejanos a nosotros. Hay también una sensación de una creciente conciencia de fin del mundo, de fin del tiempo, de fin de la historia, que era aquel llama, y también un destino turístico que es una especie de peregrinación al último territorio incontaminado, que sabemos que es un mito, ¿verdad? Porque no hay territorio incontaminado, como ya decía el ministro tiempo atrás, y terminé diciendo que pese a ese sentimiento melancólico de fin del tiempo y fin del mundo, también estos textos, junto a otros, porque está el botón de nácar del documental de Patricio Guzmán, la excelente novela de Jaime Paraguirre, que es La Tierra de Fuego, se puede extraer de allí también un caudal que pide vías de salida. Muchísimas gracias.
ideas tan estimulantes. Invito a preguntas. Es muy simple la pregunta. ¿Dónde vive Francisco? ¿Dónde vives tú, Francisco? En el Euskal Herria, en Montevideo. Parecía que estaba viviendo ahí. Bueno, se ve. Yo veo el mar. Capaz que. Y en algún sentido posiblemente vive ahí. Bueno, pero lo que pasa es que. Yo qué sé, yo no he estado en casi ningún lado de los que he tratado de estudiar, porque no he podido. Me hubiera gustado ir a las misiones jesuíticas, trabajé en jesuitas durante años, nunca fui. Me gustaría ir a Tierra del Fuego, pero creo que bueno, se ha hablado mucho, ¿no?, de globalización y todas esas cosas. Y yo creo que un aspecto positivo de la literatura como representación es la capacidad de sensibilizarnos, ¿no? No sustituir realidades, pero no podemos, porque digamos, la Tierra del Fuego no es el fin del mundo, la Tierra redonda no es chata. No sé, Trump pensará que es chata, pero sabemos que después sigue. Yo tengo un amigo que ayer salió de Carrasco y llegó, estaba llegando ahora a estas horas a Brisbane, Australia. Y si pasé para arriba del Antártico, y por supuesto, porque es así, ¿no? O sea, el mito del fin del mundo no es un mito geográfico, es nuestra responsabilidad. Entonces podemos tomar el aspecto positivo de las representaciones cartográficas, representaciones mediáticas, representaciones literarias, para actuar en el mundo. Digamos, nadie puede cambiar, yo no puedo cambiar el mundo solo, lo que puedo cambiar es mi mundito, teórico que tengo. I'm going to ask in English, so I get something a little more accurate, but you can answer in Spanish, it's fine, it'll be better. So I'm interested in, for everyone, but especially for these three, my students struggle very much with the question of whether dystopian representations serve us in a political way, or whether they simply create fear and stabilize status quo. This is mentioned in different ways in the papers. And I wonder if there's an argument to be made, they wonder if there's an argument to be made for utopian configuration over dystopia as a political force. A mí me parece que Hola. Sí. Le paso a Miriam porque yo no hablé de utopías. Sí, acá más o menos distopia, solo el número 7, distopia, para el futuro, para aumentar, para trabajar con el político, cuando hay esperanza, Sí, a mí me parece, bueno, alguien que ha trabajado mucho en el plano de distopia es Margaret Atwood, que la llama ficciones especulativas. A mí me parece que las distopías y también las utopías tienen una fuerza política muy especial, que son proyectos que bueno, en realidad todas las ficciones, eso conversábamos ayer también en la mesa, todas las ficciones que hablan de contaminación ambiental creo que son complejas porque producen ciertos sentimientos que pueden ser paralizantes, pero también obligan a una reflexión. Es decir, son paralizantes en el sentido que son muy desesperanzadoras, porque uno observa que ya hay un camino recorrido y que quizás es difícil salir de ahí. Pero de todos modos me parece que tomando una distancia, más allá del sentimiento que crean, que yo por ejemplo, una de las cosas que bueno, no tuve tiempo de decir, es que de las dos distopías que vi, me parece la primera, la del futuro radiante, es desesperanzadora, pero a la vez plantea la idea de que hay una reorganización
entonces que algo se va a ir moviendo, a pesar de que yo en realidad lo que me parece es que se va a ir replicando el mismo modelo y que se va a caer en el mismo problema. Y la de distancia de rescate, a mí me dio, no sé, vos, Giselle, a mí me dio la impresión de que el sentimiento era más, era de dolor profundo, de esa pérdida y de prácticamente de esas almas en pena que andan transmigradas y que, bueno, un sentimiento de pérdida y de este hilo que va creando estas poblaciones que se van uniendo en ese paisaje que está contaminado y que va creciendo. Pero a mí me parece que tienen fuerza política porque es decir, por ejemplo, la de distancia de rescate prácticamente no lo enuncia tan abiertamente. Gisela hasta hablaba de los fertilizantes con sus nombres, pero lo deja abierto para que el lector vaya construyendo, vaya completando esos datos que no están especificados allí, pero es una denuncia muy fuerte y muy sentida en el sentido de los vínculos, porque esto habla de un vínculo de una madre a un hijo y que va perdiendo ese vínculo y esa sensación de que tiene alguna posibilidad de proteger a ese hijo. Y me parece que es también instalarlo a nivel social y decir, bueno, estamos perdiendo todos estos sujetos que son, y que no es solo lo humano, sino también lo no humano, que se está contaminando y que está invisibilizado. Entonces es una manera de ponerlo y de mostrarlo. Así que a mí me parece que sí tiene fuerza política, a pesar de alguna desazón que también crea, pero también como una tristeza profunda, pero que bueno, que se muestra. Yo respondería un poco por la cuestión del arte visual, que sí creo que tiene que haber arte utópico, arte de alegría, y creo que en el principio Potosí, una de las cosas que querían hacer los curadores era no solo marcar la persistencia de la expropiación como parte del principio Potosí, sino también la persistencia de otras formas de vivir contra el principio Potosí, desde la cultura originaria andina. Entonces, el ensayo de Cusicanqui subraya ambas cosas, ¿no? Tanto la expropiación como otras formas de crear. Y ella analiza formas locales de crear arte como una alternativa. Sí, yo diría que sí a los estudiantes. Tiene que haber arte utópico. Y yo no pensé tanto los textos como utópicos o distópicos, sino más bien como representaciones un poco más apocalípticas, saliéndome del género en el sentido estricto, porque las utopías para mí por lo menos tienen características muy específicas y esas características escapan a distancia de rescate, por lo tanto no la ubicaría dentro de un texto utópico o distópico. Pero lo que sí me parece en términos de la proyección, que aparecen, son textos que como representación, ¿no? Muy bien, Ancho, tú dijiste que la literatura como representación es capaz de sensibilizarnos, y habíamos hablado antes cuando los escritores estuvieron hablando, la escritora Solari ahí habló un poco del género de la ciencia ficción como un género que se adelanta, y diste muchos ejemplos, y yo estoy pensando en Ernst Bloch, que escribió un libro que se llama, que habla sobre la función utópica de la literatura, y también Spaces of Hope, y me parece que lo que él menciona es cómo la literatura capta muchas veces un estado mucho más primigenio que está presente, que está como en el aire y que lo transforma en materialidad textual. Y creo que en el caso de la ciencia ficción muchas veces, incluso por su carácter imaginativo, ¿no? Por esa capacidad de proyectar hacia espacios, ¿no? Mucho más lejanos, por esa capacidad de empujar la imanación a límites impensables, muchas veces se adelanta también,
Entonces me parece que estas representaciones son representaciones que advierten sobre algo. En el caso de Distancia de Rescate me parece simbólico la relación, muy simbólica la relación que se establece entre las dos mujeres con sus hijos. Los padres están ausentes, es decir, el oikos, si no hay Estado, que es un Estado patriarcal, el oikos con la relación de la madre también se pierde, ¿no? Entonces hay una especie de transformación de una relación de orfandad, podríamos decir. Hay cierta orfandad frente a la ausencia de todos estos techos, ¿no? Que serían las regularizaciones, lo que implicaría ciertos controles, lo que implicaría ciertos cuidados. Y en el caso de la novela de Incardona, también es una novela muy, muy apocalíptica. No sabemos qué ocurrirá porque es una saga, es la cuarta novela dentro de las sagas de Villa Celina, que la llama, pero sí también hay una especie de recepción de ese estado de cosas que describe Bloch cuando habla de la literatura con su función utópica, y creo que las dos novelas están advirtiendo sobre lo que nosotros estamos mencionando y discutiendo hoy, que es sobre la presencia de los daños ambientales y el peligro que podemos correr si no revertimos la situación en la que nos encontramos ahora. Yo simplemente quería mencionarles, por ejemplo, con lo que ustedes contaban, ninguna de esas novelas las leí, me traía recuerdos, por ejemplo, del Eternauta de Oesterheld, ¿no? Que es de comienzo de la década del 60. O sea, hay una impronta muy grande de distopía argentina, pero muy fuerte. También en algunas de las cosas, creo que en la primera novela, la de Plotkin, me hacía recordar, por ejemplo, otra novela de Pinedo, Plop, ¿verdad? Por los grupos que se forman. Y eso también es importante porque, sobre todo empezando el caso de Oesterheld, porque es otro lenguaje que es el lenguaje del cómic, ¿no? El lenguaje de la historieta, que en el cual tenemos que estar atentos también y no quedarnos en ese culto reverencial, pero malo si fuera monopólico y excluyente del libro y de la novela, ¿no? Y otros lenguajes, otras narrativas, olvidarlas, ¿no? Quería comentar simplemente eso. Tenía una pregunta para Miriam. No leí El futuro radiante, ¿no? La novela. El título de la novela, Un futuro radiante, en la que dice que es esta distopía en la que el caos pareciera estar controlado de alguna forma y de todas maneras por medioambientalistas. No habiendo leído la novela, pero me quedo con la sospecha de que a lo mejor hay ahí también un comentario sobre el medioambientalismo, no solo en la distopía, sino anterior a la apocalipsis. Y estaba pensando en qué medida la presentación de Rachel y de Isela son complementarias y contribuyen al argumento. Me parece, Rachel, que pone suficiente material o evidencia ahí adelante como para tomarse muy en serio lo de la relación entre abstracción y abstracción. Planteas una hipótesis bastante interesante. Pensaba que el reverso, ¿no? Cuando las consecuencias de la extracción se miran, que es precisamente que no ha habido tal abstracción de la extracción. En la crisis ambiental, el arte de la crisis ambiental tiende a buscar la corporalidad, entonces tiende a enraizarse. Y si esta dinámica entre las dos presentaciones no funciona precisamente como un argumento más que justifica la necesidad de explotar, no voy a decir que es la mejor forma porque no es nada deseable, pero ciertamente una forma muy intensa de descubrir que uno está inserto en un medio ambiente es la enfermedad, por contaminación o una enfermedad infecciosa,
es la manifestación del medio ambiente. Y por general teorizamos sobre esa conexión, asumiendo que el estado normal es el del cuerpo sano, y que nos preocupa que cuando el cuerpo está sano es cuando nos desentendemos de la relación con el medio ambiente. Estaba pensando de qué manera las dos se complementan en buscar, en mostrar que hay buenas razones para hacer este tipo de vínculos hasta que encontremos el smoking gun, si es que hay algo. Sí, sí. Hola. Ahora sí. Bueno, creo que me puedo hacer. No, solo quería decir que había una nota que no creo que, Miriam, llegaste a articular en el PowerPoint, pero que me llamó la atención, fue súper interesante que en algún momento en estas novelas, de las cuales solo leí Estancia en Rescate, algo exterior se vuelve interior, ¿no? Que creo que responde un poco a tu observación, que una transformación externa es representada en la novela o es experimentada en la novela como algo interior, como la enfermedad, ¿no? Que simplemente me parece que va por donde indicabas. Sí. ¿Quién? ¿Vas a hablar yo? Yo iba a decir más cosas. Primero tomar una idea de Freddy. La novela Un futuro radiante, en realidad el autor es un periodista de crítica musical. Y un componente importante dentro de la novela es la referencia a un grupo de cantantes populares una de las cantantes es la abuela del narrador. Y es ella la que crea esta canción que se llama Un futuro radiante y que él no conocía. Y en este proyecto post-apocalíptico piensan instalar, una de las cosas que piensan instalar es el mito de estas cantantes para asociarlo con una droga que piensan vender, que es esta droga que los hace ver radiantes a los sujetos que la toman. Entonces, hay ciertas ironías en el texto, que es esto de los ambientalistas que protegen el ambiente, recurriendo a la violencia. Entonces hay muchos de estos grupos que están, para mí es así como una gran ironía de que es un financista que no advierte que están, por ejemplo, él dice, no advierte que es por consecuencia de los químicos que hay este desastre ambiental, y él no advierte a sus clientes sobre la posibilidad de que caigan las acciones de la bolsa de los petroquímicos. Entonces hay una serie de ironías en el texto, porque en realidad el texto se construye, es un texto que es muy, que captura al lector, entonces uno lo va leyendo porque está estructurado con pasajes que tienen que ver con el pasado del narrador y otros que tienen que ver con el presente. Es un texto ágil y que va mostrando todas estas grietas, porque el personaje central no es un personaje heroico, más bien un personaje que tiene algunos deslices, no piensa tanto en los otros, el hermano tampoco es un personaje heroico. Entonces va mostrando todos estos huecos, estas grietas, y esta reproducción de lo que va a ser de nuevo el futuro, en donde los ambientalistas en realidad están pensando en un territorio que están protegiendo, pero que no están pensando en la sociedad, en un presente colectivo. Este Lingera que tiene mucha ascendencia sobre los otros, pero que realmente tampoco piensa colectivamente, sino que también en hacer dinero. Entonces es como un patrón que se va repitiendo. Y la cultura popular como un recurso que va a ayudar a mantener a la gente distraída y nuevamente
perderse en esta falta de un pensamiento colectivo y de protección ambiental. Entonces, bueno, están todas estas ironías. Bueno, sí. Bueno, primero voy a presentarme porque algunos no me conocen para entender un poco más la cuestión que voy a colocar, que es bastante general. Yo soy Eduardo Viola, soy profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasil. Y trabajo con la relación entre mudanza general del clima y aceleración tecnológica exponencial. Lo que yo percibo, lo que vi en esta mesa y en las anteriores, es que parece que en las humanidades ambientales latinoamericanas es casi, solo existe una visión en los Estados Unidos. Lo que predomina, y yo diría lo que vi hoy, básicamente es una visión muy pesimista del antropoceno. ¿No? Obviamente que las visiones del antropoceno es un espectro, extremadamente optimista en el Silicon Valley, por ejemplo, hasta más apocalíptico. Me parece, por el cuadro que yo vi hoy, y esto también es una pregunta para ti, tal vez, Jorge, lo que yo veo es que parece que en América Latina la humanidad ambiental está todo en el campo bastante, el espectro bastante pesimista en la visión del antropoceno. Entonces mi pregunta ¿es así o no existe en arte latinoamericano un arte que tenga una visión más optimista sobre el antropoceno y el futuro? Yo en principio pienso que hay que aclarar que las humanidades ambientales en América Latina son muy nuevas. Es un campo emergente. Es decir, no es algo que se viene trabajando hace muchísimos años, es algo emergente y por lo tanto somos un grupo muy pequeño de personas que estamos en este campo, lo conocemos todos, ¿no? Pero creo que para mí por lo menos, si uno está trabajando depende del momento histórico en el que estás trabajando, es decir, vos mencionás el periodo del antropoceno, yo diría que las literaturas contemporáneas, ambientales o no ambientales, son muy pesimistas. Es decir, si vos lees la literatura o la producción literaria o cultural, filmográfica sobre todo, no estoy trabajando con las artes visuales, hay una producción muy reciente que es muy pesimista, que es muy realista en cuanto a la representación de problemáticas actuales, sean ambientales o no. Porque si trabajas o si lees, por ejemplo, textos y films incluso, ¿no? Sobre representaciones o novelas, ¿no? Que son sobre ciudades, que no incorporan lo ambiental, también tienen un viso muy negativo y muy apocalíptico. Entonces yo creo que tiene que ver con el momento en el que estamos viviendo, donde está el problema del antropoceno, ¿no? como amenaza, como problema concreto, pero también estamos en un momento donde el neoliberalismo está creando esto mismo que mencionaban antes con las humanidades desechables. Es decir, si vos lees la literatura urbana, todos los personajes, o la mayor parte de los personajes son vagabundos, son ocupas, son personajes que desechados, que no tienen un lugar, un asidero, ¿no? Y esto hay muchísima crítica que puedes encontrar sobre lo que es toda la narrativa contemporánea latinoamericana. Entonces yo creo que Warning, do not enter this game if you're under 18 years old. Está mucho más asociado con cuestiones del neoliberalismo, donde aparece, por lo menos en textos y films, y urbanos, no urbanos, rurales también, sufocaciones, familias ahogadas, disoluciones de lazos familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en mi opinión, va mucho más allá de lo antropoceno, sino que tiene que ver con el momento histórico en el que estamos viviendo. Voy a decir una cosita, no, que me parece interesante lo que mencionaste tú, Jorge, sobre los ambientalistas, ¿no? Porque hay, en una forma muy reducida, existe cierto tipo de producción sobre, por ejemplo, ficcionalización de terrorismo ecológico, ¿no?
Yo, por ejemplo, vi una serial que se interrumpió, por lo menos mi proveedor de cable, una serial finlandesa, ¿no? Ahora Finlandia está volcando, o promete volcar $millones de dólares en el Uruguay. Entonces hay un grupo de jóvenes que eran ecologistas terroristas, ¿no? Una sociedad secreta, un poco al modelo del endemoniado de Dostoyevsky, ¿no? O sea, el mal y la violencia se resuelve bien. Y ese es el drama moral de los jóvenes, ¿no? Que incluso un joven llega a matar a su padre, que era un alto industrial, sin saberlo. Y bueno, está ese problema. Y hay alguna novela de Thomas Princeton también que plantea esa situación, ¿no? O sea, que uno no sabe si es un asunto así del azar o es un discurso que comienza de repente a alimentarse, ¿no? Donde pone la carga, la otra cara, ¿no? De que los ambientalistas no son tan buenos, sino que son capaces de cometer graves injusticias. Lo registro, yo hubiera tenido ganas de escribir, si no hubiera desaparecido esa serial que me dejó con la duda, hubiera escrito algo, porque me parece muy interesante la perspectiva. El tiempo es cruel. Que auto permitas una pregunta y estudiar. No para preguntas, sino para responder la pregunta de Eduardo. Creo que hay una versión optimista del antropoceno, que por ejemplo está escrita en el documento que el gobierno de Bolivia presentó a Naciones Unidas sobre el buen vivir. Y la versión optimista es que el sistema no va a tener resiliencia para el cambio, para el antropoceno. Y el optimismo está en que va a significar la caída de la sociedad capitalista y de la modernidad. Esa es una curiosa forma de ser optimista sobre el tema. Pero fuera de eso, creo que todavía estamos en el momento melancólico, ¿no? Porque con ella se va una idea de la naturaleza. No solo se va una idea de la naturaleza, se va una tradición literaria. Si la Pampa deja de ser lo que ha sido en la literatura argentina, se acaba una tradición literaria. Si el mar está contaminado de la forma que está contaminada, la poesía de Homero dejó de ser universal. Así que hay mucho por lo cual ser melancólico todavía, y probablemente sea una cuestión de fase y de tiempo también. En detalle, entonces, estas ponencias tan estimulantes, desde la postnaturaleza a las lógicas de abstracción y extracción, a las lógicas de cronologías alteradas,